Muy buenos días, soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 31 de este ciclo de conferencias magistrales del año 2024 con profesionales especializados en la gestión de agua potable y saneamiento básico. Hoy tenemos una conferencia muy especial con la doctora Inés Amparo Revelo Mejía, quien nos hablará sobre avances y aplicaciones en la química del flúor, innovaciones en la ciencia. Les recordamos que estos espacios promueven la cultura de compartir y difundir el conocimiento conforme a la política de gestión del conocimiento e innovación, tal y como se presenta en la diapositiva que estamos viendo en este momento. A continuación, el ingeniero Diego Gutiérrez, director de Ingeniería Especializada y líder del proceso de gestión del conocimiento e innovación, realizará en este momento la apertura a la conferencia con un saludo de bienvenida. Ingeniero Diego, buenos días. Hola, Livisita, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a todos los asistentes por aceptar esta invitación que hacemos desde la Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada para esta conferencia de avances y aplicación en la química del flúor e innovaciones en ciencia. Sí, esta invitación que la hacemos en el marco de la política de gestión de conocimiento e innovación. Esta conferencia es muy oportuna ya que tenemos que no solo hablar en épocas de desabastecimiento de la cantidad de agua, sino de la calidad del agua. ¿Sí? La calidad del agua es un tema de salud pública que debemos estar siempre atentos. Y en el marco de la calidad del agua y de la salud pública, creo que esta conferencia que apunta hacia la salud oral de nuestros usuarios, de nuestros ciudadanos, viene muy bien para reflexionar sobre este tema. Así que agradecerle a la doctora Inés Amparo Revelo por su tiempo, por su esfuerzo para esta conferencia. Y bueno, Lidicita, sin más preámbulos, te doy la palabra para que por favor continúes con la presentación de nuestra invitada. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Diego. Bueno, conozcamos un poco más de la doctora Inés Amparo Revelo Mejía. Ella es odontóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana y doctora en Ciencias Médicas y Farmacéuticas de la Universidad de La Laguna en Tenerife, Islas Canarias, España, donde obtuvo su tesis con la calificación cum laude. Posee una amplia experiencia académica como docente, asesora e investigadora en los programas de pregrado y posgrado de las carreras de odontología y medicina. Ha sido jurado en múltiples trabajos de investigación y es conferencista a nivel nacional e internacional. También cuenta con más de 20 publicaciones en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales. Bueno, y después de conocer la gran trayectoria de la doctora Inés Amparo, y porque en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, damos inicio a la conferencia magistral de hoy, Avances y aplicaciones en la química del flúor, innovaciones en la ciencia. Doctora Inés, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta por haber aceptado esta presentación, ya que hace parte de un proyecto que está activo, donde vamos a tomar muestras de agua para evaluar el contenido natural de flúor, tanto en USME como en el municipio de Palermo, Huila, y un corregimiento que se llama El Juncal, para poder contrastar esta concentración de flúor, porque para nosotros y toda la población es muy importante en la prevención en salud oral. Muchas gracias. Entonces voy a dar inicio y voy a compartir mi presentación. Es un elemento muy importante en la naturaleza. Es uno de los elementos no metales más activos y más electronegativo. A temperatura ambiente es un gas de color amarillo pálido. En forma pura es altamente peligroso y como está formando siempre moléculas diatómicas por su inestabilidad química.
Este elemento se extrae de diferentes minas, pero hay una especialmente que nos compete porque es la más cercana a nosotros, que es Mesichém, donde se extrae una gran cantidad de este contenido para diferentes aplicaciones en la industria. Está formando parte del mineral denominado fluorita, fluorita de calcio, y se presenta en diferentes tonos muy amigables para manejarlo en la industria de la gemología, en joyas, y es muy apreciado. También para nosotros en el área de la salud es supremamente importante como factor de protector para la salud oral y se encuentra formando parte de barniz de flúor, de cremas dentales y enjuagues y de aplicaciones de flúor en gel. Hay que resaltar que estos usos no son peligrosos ni producen ningún tipo de patología ni fluorosis dental, sino que son factor protector para la salud oral, especialmente para la caries dental. Otra presentación que se tiene en el mundo y aquí en Colombia es en la sal, que para nosotros se obtiene de dos fuentes, que es la sal marina de Manaure, Guajira, y la sal gema, especialmente en Zipaquirá, Nemucón, Cundinamarca, Upín, Meta y Galera Zamba, Bolívar. Como norma, desde 1989 se incluye la sal en la sal de consumo humano, tanto flúor como yodo, como vehículos, el flúor para prevención de la caries dental y el yodo para prevenir el bocio y el cretinismo. A través del decreto 547 de 1996, se especificó que el flúor en forma de fluoruro debería estar presente en la sal entre 200 y 250 miligramos litro, y yodo en forma de yoduro entre 50 y 100 miligramos litro, y esto está verificado por el INVIMA, por eso es importante consumir sal que esté bajo esta inspección. Bueno, y la otra parte importantísima de aporte de los fluoruros, y que es el tema que nos compete hoy, es el procedente del agua. Cuando el flúor está en concentraciones de 0,5 miligramos litro en el agua en forma natural, evita la caries dental y hace que el esmalte dental se torne más duro y más resistente a la acción de los ácidos de las bacterias. Por lo tanto, es muy importante, pero el problema es que si se encuentra en forma natural superior o igual a 1,5 miligramos, se produce inminentemente una fluorosis dental que consiste en manchas en los dientes. Esto tiene que cruzarse siempre con la ingesta diaria de agua, que en el primer año de vida debe estar entre 0 y 0,1, 0,01 y 0,5 miligramos por día. Y entre los 2 y 4 años debe ser entre 0,7 miligramos por día. Esto está estipulado por EFESA, que es la European Food Safety Authority, que dice que, como otras instituciones a nivel mundial, que el flúor no es un elemento esencial. No lo necesitamos, solamente lo utilizamos como factor protector, y si está en el agua en forma natural, usamos sus efectos beneficiosos y tratamos de eliminar los negativos. Bueno, entonces el agua es la principal fuente de exposición al fluoruro. Si hay ingesta crónica y excesiva de este fluoruro durante el periodo de formación dental, es decir, en el pico máximo de la melogénesis, que para la dentición temporal es en la vida intrauterina y para la dentición permanente se da entre los 2 y los 4 años de edad. Entonces, si se sobrepasa estos límites, puede presentarse la fluorosis dental. Esto es importante traer a colación para que podamos entenderlo, que es la melogénesis. La melogénesis es una etapa de formación del esmalte dental que se da cuando los dientes están en formación dentro de los maxilares, es decir, no han hecho su erupción.
esta etapa de la amelogénesis tiene 3 subetapas que son la secreción, la maduración y la mineralización, y hay muchos estudios publicados que se sabe que la etapa de la maduración es la más sensible al flúor. Entonces, cuando el niño está absorbiendo estas concentraciones altas, en esta etapa tendrá como resultado la patología que nosotros como odontólogos denominamos fluorosis dental, pero que realmente es un signo clínico de un problema mayor, que es la intoxicación crónica por el flúor contenido en el agua en esas concentraciones altas. Entonces, se produce un desorden en la formación del esmalte dental que es irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se forma y cuando el diente erupciona, ya aparece con las manchas. Ya es irreversible, ya se formó. El defecto viene de esa manera. Entonces lo conocemos como un desorden en la mineralización del esmalte, que anteriormente las publicaciones decían que era una hipomineralización, pero en el momento, por las múltiples publicaciones, se sabe que el desorden está compuesto tanto por hipermineralización en la capa externa, porque el flúor arrastra los demás minerales y evita que los nutrientes pasen a la subcapa o la capa interna, por lo tanto se da el proceso también de hipomineralización. De tal manera que este desorden tiene las dos partes, hipo e hipermineralización. Entonces, es importantísimo saber que la concentración elevada del flúor durante esta etapa de maduración del esmalte, pues va a producir esta anomalía, y que durante esta mineralización provoca que la formación de ácido fluorhídrico, que este es el que entra al ameloblasto, que son las células productoras del esmalte, y por gradiente de concentración, pues hacen o desencadenan un estrés celular que como resultado da la disminución en la proliferación celular, el aumento en la apoptosis y la disminución proteica. A nivel químico y biológico, y bioquímico, eso es lo que sucede. Entonces, en la revisión que hemos hecho muy exhaustivamente de múltiples publicaciones y sobre todo las más recientes, tenemos como gold standard un artículo publicado que se trabajó en conjunto por múltiples investigadores de Estados Unidos, Canadá, España, Noruega, donde lo hicieron, simularon producir un esmalte fluorótico en ratas de experimento, en bioterio, y ellos pudieron describir cómo es el mecanismo de formación del esmalte fluorótico cuando el flúor interviene y produce este desorden. Ese artículo es la formación de una barrera como mecanismo molecular potencial para la formación de la fluorosis dental. Entonces, esto es muy importante porque en humanos no se ha podido hacer, obviamente no lo podemos reproducir, no podemos inducir una patología, pero se ha descrito la forma como se presenta y se daña el esmalte dental. Bueno, hay múltiples índices para poder clasificar el grado de severidad de la fluorosis dental una vez se sepa que el agua de consumo tiene más de 1.5 miligramos litro, que es lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces está el índice de Tristol-Feyer-Scott, que es un índice bastante complejo, completo, que tiene 9 gradaciones para poder clasificarlo, pero el que más usamos es el índice de DIN, aunque hay otro que es de DIN and Level, que es también compuesto, pero este índice nos puede decir si el grado de daño en el esmalte es muy leve, leve, moderado o severo, pero los autores han descrito sus índices solamente para sitios donde está comprobado que el agua de consumo humano
es decir, agua potable, tiene más de 1.5 miligramos litro. No está hecho para diagnosticarlo, que es uno de los errores que en muchos países se cometen, que se utilizan esos índices para diagnóstico sin haber verificado o comprobado la concentración del agua de consumo. Entonces, en esta clasificación del índice de DIN, podemos ver que va desde esmalte normal, que sería ausencia total de la fluorosis, pasando por una fluorosis muy leve, una fluorosis leve, una fluorosis severa y una fluorosis moderada, que son rasgos sine qua non, es decir, que se presentarán siempre, pero hay que tener en cuenta que el esmalte, por esto que les acabo de decir, que el flúor atrae otros minerales y se endurece el esmalte, entonces lo que hace es que los dientes tengan esa consistencia dura y las manchas estén dentro como si estuvieran dentro de un frasco a modo de motas de algodón o también de rayas con tonos cafés que pueden ir desde leves hasta unas manchas muy marrones que obviamente son un problema de estética. No es doloroso, ni tiene estos signos y estos síntomas, pero sí son muy antiestéticos. Cuando son demasiado duros, el esmalte puede llegar a partirse, a romperse, pero hay que tener en cuenta que hay hasta 90 diagnósticos diferenciales y que lo que nos está reuniendo en este momento con todas las investigaciones que estamos realizando, es que se está diagnosticando mal la fluorosis dental en Colombia sin tener claro la concentración en el agua y por lo tanto estamos presentando a Colombia como referente de fluorosis dental cuando no es verdad. Sí hay zonas que ahorita les comento, sobre todo en el departamento del Huila y en algunas zonas de la costa atlántica donde el agua contiene esas concentraciones y sí se puede clasificar el grado de severidad de esta fluorosis dental a través de estos índices. Como antecedentes les traigo que en 1989 se realizó el primer inventario nacional de contenido natural de flúor en el agua de los acueductos de Colombia, porque era uno de los requisitos que la Organización Mundial de la Salud pedía para poder aplicar flúor como una medida preventiva a nivel nacional y normatizada en el país, pero desafortunadamente solo el 35% de la población tenía acueducto, es decir, agua clorada, agua potable. Entonces, no se pudo rastrear todos los acueductos que en el momento existen. Pero en ese momento, lo que más alto se encontró fue lo que aparece en este cuadro. En Atlántico estaba Luraco y Usiacurí con 0,7 y 0,5 miligramos litro. En Bolívar, Margarita con 0,5, en el Cesar San Martín con 0,5, en la Guajira San Juan del Cesar con 0,5, en Huila estaban Obo, Gigante Rivera y Suaza con concentraciones entre 0,5 y 1,01 en Rivera, que hasta la fecha ha sido considerada como la zona endémica. Sin embargo, pues hay que seguir tomando estas muestras. En el Meta está Puerto López con 0,5, norte de Santander, en Arboledas y Salazar de las Palmas con 0,7 y en Santander Cépita con 0,6 miligramos litro, que a propósito se había considerado siempre utilizar la medida inglesa de partes por millón, que es una medida obviamente precisa, pero muy difícil de cuantificarla. En cambio, miligramos litro es una medida mucho más fácil cuando se trabaja en laboratorio y se necesita medir concentraciones. Bueno, otro antecedente importante es que se ha hecho múltiples tomas de agua para análisis
de concentración de flúor, y el ejemplo mío, porque lo he trabajado y tomamos más de 700 muestras en el departamento del Cauca. ¿Por qué? Porque la teoría dice que entre las zonas más mineralizadas, más volcánicas sean, pues tienen mayor mineralización en las cuencas de los ríos. Sin embargo, nosotros tomamos muestras de agua en varios municipios y no encontramos concentraciones demasiado altas que puedan ser riesgo de fluorosis. Teniendo en cuenta que en el Cauca los ríos generalmente pues corren a través de cañones profundos, de zonas escarpadas, porque pues el relieve prácticamente de nuestra cordillera de los Andes nace en esos lados. Y el subsuelo está constituido por rocas metamórficas de la era paleozoica, son rocas ígneas del Triásico y Jurásico, rocas sedimentarias de la edad Cretácea, y en mayor cantidad son rocas volcánicas terciarias y cuaternarias altamente mineralizadas. Entonces la ubicación geográfica corresponde a la cordillera central de los Andes, que está relacionada con el macizo colombiano y pues con la zona volcánica del Puracé y con la presencia de aguas termales, pero teniendo en cuenta que las aguas termales son hipermineralizadas, pero no son de consumo humano. Estos datos se compararon con los otros tantos similares, casi 700 también tomados en las Islas Canarias, que en este archipiélago de las Islas Canarias son 7 islas pertenecientes a España que se encuentran en el Océano Atlántico, en cercanías con África, y son islas volcánicas que tienen mucha concentración de recursos hídricos, pero subterráneos. Su composición y el agua de donde se toma para uso potable no es como la nuestra. La nuestra está denominada superficial, mientras que la de ellos es subterránea. Entonces, aquí se utiliza mucho, pues por necesidad, las aguas marinas, que son altamente mineralizadas y tienen concentraciones altas de flúor, donde se depuran, se desalinizan por medio de procesos industriales y se utilizan para diferentes cosas como lavado de ropa, aseo, etc. Y hay algunas aguas superficiales muy poquitas que proceden de precipitaciones, de la lluvia, y que corren por los barrancos que se dirigen hacia el mar y que muchas veces se aprovechan, se recogen en presas, en estanques y en otros depósitos para ser utilizada, porque pues este recurso hídrico en esas zonas es muy limitado. Pero lo que más se usa son las aguas subterráneas procedentes de los acuíferos, que pueden salir al exterior de forma natural por los nacimientos, o se extrae de galerías o pozos en forma artificial. Entonces, realmente ellos sí tienen un problema grave porque estas aguas subterráneas son muy mineralizadas. Por eso nosotros decidimos comparar las muestras de agua, tanto de Islas Canarias como del departamento del Cauca, para poder establecer si había similitudes o diferencias. Entonces, ¿cómo lo hicimos? La toma de muestras de agua se realizó en recipientes de polipropileno, que lo hicimos con el Laboratorio de Estudios Ambientales de la Universidad de Antioquia, porque estos recipientes pues evitan que caigan o migren iones al agua y nos den resultados alterados. Entonces, lo hicimos siguiendo pues todas las normas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de la Protección Social en el artículo 27 del decreto 1575 del 2007. Hicimos también elaboración de controles, tanto positivos como negativos, pues para poder establecer las diferencias y poder calibrarnos nosotros mismos con nuestro laboratorio. Entonces, en los controles positivos fueron preparaciones de fluoruro de sodio a diferentes concentraciones, generalmente eran de 0,5, 1 y 1,5 miligramos litro. Y nuestro control negativo fue el agua de D, destilada desionizada, como parámetro totalmente negativo, es decir, ahí no había ningún ion de flúor.
Los sitios donde recolectamos las muestras fueron pues en los acueductos, en agua residencial, en quebradas, en tanques de almacenamiento, en dispositivos de muestreo y en ríos, porque necesitábamos saber si estas fuentes pueden en su trayecto llevar o no este ion. ¿Y cómo se determinó el análisis? Pues se hizo a través de los métodos que están aceptados a nivel internacional, que es la potenciometría y la cromatografía de intercambio iónico, que para este momento es muchísimo más específica. Entonces lo hicimos de las dos maneras para poder comparar y poder tener datos más exactos. Bueno, dentro de los resultados, entonces, como les contaba, en el departamento del Cauca, en más de 700 muestras que tomamos en los diferentes municipios y en las zonas urbanas y rurales, tanto de Santander de Quilichao, en Popayán, en la parte del acueducto en las subcuencas, en una vereda que se denomina Piso G, en Timbío, tanto en su zona urbana como rural, en Piéndamo, en la zona urbana, en Cafijibío, zona urbana, en Coconuco, en la zona urbana y rural, y Puracé, zona urbana y rural. Pero en todos esos análisis que hicimos, solamente encontramos el más alto de 0,83 miligramos litros en la boca toma del río Cauca, en una vereda denominada El Carmen, de tal manera que era un factor protector. Los demás datos o hallazgos estuvieron entre 0,5, 0,9 y 0,02, que era el límite de cuantificación que estaba fuera de la detección del método. Por lo tanto, allá en esos municipios y en esas áreas no encontramos riesgo de fluorosis, pero si lo comparamos con las muestras tomadas en las Islas Canarias, que tomamos en dos islas, en Tenerife y en Gran Canaria, sí pudimos encontrar y ver esa diferencia, donde se encontró muy altos. En la zona de Tenerife, el dato más alto encontrado fue de 10,86 en la zona de la Orotava. Encontramos en Teoeste 6,64 y en Arico 3,66 los niveles máximos. De tal manera que allá sí es indudable que tienen fluorosis dental. Y en la isla de Gran Canaria encontramos valores también. El más alto fue de 3,51, pero encontramos un valor de 2,99 que ahorita es muy similar al que se ha encontrado en el municipio de Palermo, Huila, en el corregimiento del Juncal, que es de 2,99. De tal manera que allá sí tienen esa patología, y a ellos lo que menos les interesa, no por mal, sino porque tienen otros problemas mayores a la fluorosis dental, que puede ser la fluorosis ósea, y daños a otras glándulas, como las glándulas renales y la tiroides. Bueno, aquí podemos comparar lo que encontramos. Realmente en Islas Canarias en promedio altísimo, y en el Cauca no tenemos riesgo, afortunadamente. Bueno, a raíz de esto, se publicaron 4 artículos en revistas de alto impacto, Q1, y este fue el primero que yo publiqué con mis asesores y mi grupo de investigación también al cual pertenezco, de las Islas Canarias, de la Universidad de La Laguna, que se denomina el riesgo de un mal diagnóstico de fluorosis. Y para mi satisfacción ha sido muy, muy citado. Para la fecha, inclusive anoche vi otra, tengo 61 citaciones en artículos publicados en diferentes partes del mundo, países de África, de Asia, de Europa, de América, que citan mi trabajo porque es una excelente revisión sobre todo esto que les estoy comentando sobre la fluorosis dental y
los efectos adversos y beneficiosos del flúor. El otro artículo que publiqué es la determinación de la concentración de flúor en agua de acueductos del Cauca, que se hizo con cromatografía de intercambio iónico. Este artículo también lo presentamos en México, en un congreso que nos invitaron en Puerto Vallarta. Y también contamos todo muy detalladamente qué fue lo que hicimos. En este otro, que ya lo hicimos en agua de ríos de regiones volcánicas del Cauca, también ha sido muy citado. Todos estos han sido muy citados, pero pues más la primera, que es la revisión. Y este último, los tres anteriores están publicados en revistas de Estados Unidos y este lo publicamos en la revista Foods de Londres. Es una revista de nutrición que es Q1, un alto nivel de esta revista. Es muy difícil publicar allá, pero nos lo publicaron y ahí contamos todos los datos obtenidos en las Islas Canarias. Aquí las pueden observar, y en las dos que hicimos fue en Tenerife, que es la más grande, es la capital, y en Gran Canaria. Bueno, como conclusiones y recomendaciones, aunque sobre esto pues se puede hablar mucho, tenemos mucha tela que cortar. ¿Qué se recomienda? Que se debe reconsiderar el equilibrio entre los riesgos y los beneficios causados por el fluoruro presente en el agua, pero de forma natural, porque hablábamos que, por ejemplo, el agua de Bogotá tiene una calidad excelente, una calidad microbiológica y una calidad del agua muy buena. Pero nosotros estamos hablando es del contenido natural que se puede encontrar en el agua. Por eso vamos a hacer esas tomas en USME para ver eso, porque sí hay que resaltar que la calidad del agua en Bogotá es muy buena. Bueno, la mayoría de las autoridades de salud pública y las asociaciones médicas de todo el mundo recomiendan pues que los niños deben recibir una cantidad de fluoruro en agua baja, que la que está determinada es de 0,5 miligramos litro, para proteger los dientes de la caries. Y que se debe brindar un entorno saludable para que se forme un esmalte dental de mejor calidad y que sea más resistente al ataque de los ácidos producidos por las bacterias, y que esto sea como un factor de protección contra la desmineralización del esmalte dental producido por esa causa. En los casos, en cambio, donde la concentración del flúor en agua es superior a unos 5 miligramos litro, se debe monitorear periódicamente las concentraciones del fluoruro para limitar el consumo de esta agua en las edades de formación de los dientes permanentes, es decir, en la melogénesis, que se produce entre 2 y 4 años de edad, para evitar los defectos de formación dental o conocidos como fluorosis dental. Y respecto al daño óseo y fluorosis ósea y de los tejidos blandos, como glándulas, especialmente la tiroides, es muy importante limitar la ingesta de agua fluorada en el resto de las edades, es decir, tanto en niños como adultos, y prestar especial atención a las gestantes. Es importante tener en cuenta esto. Hablábamos del Juncal, que en este momento está haciendo como alarma epidemiológica, y es que puede haber, la fluorosis ósea se produce a partir de 2 miligramos litro. Allá hay 2,9, pero puede ser una fluorosis ósea leve. Hay países en África y en otras partes que manejan unas cantidades muy altas y ellos tienen mucho problema con la fluorosis ósea. Pero afortunadamente Colombia pues no manejamos esas cantidades tan altas, aunque hay que seguir monitoreando periódicamente. Por eso hablábamos con los profesionales de salud pública del Instituto Nacional de Salud, y yo había hecho la propuesta como recomendación que se haga el segundo inventario nacional de contenido natural de flúor en los acueductos de Colombia, porque para la fecha hay muchísimos. Y el primer
inventario lo lideró el Instituto Nacional de Salud con la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, y entonces sería buenísimo que pudiéramos hacerlo, y pues hago la invitación también al acueducto de Bogotá y a los otros acueductos para que se puedan unir y podamos hacer esto para de verdad saber dónde hay y en esos sitios establecer las instituciones centinela para poder vigilar y poder hacer estas acciones de promoción y prevención, aunque pues hablaba con algunas personas de estos municipios donde hay y me decían, pues es muy difícil decirle a la gente que no consuma agua, pero hay que hacerlo por lo menos en estos sitios, tanto en el Cauca como en Islas Canarias, también evaluamos la ingesta. Ellos allá la tienen muy clara, pero en Colombia es muy difícil por los diferentes pisos térmicos y pues la ingesta de agua es diferente en cada parte. Entonces, pues esto aquí es muy difícil, pero sin embargo nosotros sacamos la ingesta, hicimos también esa evaluación para corroborar esto que les estoy comentando. Entonces, pues hay que hacer muchas cosas. Aquí les pongo como la principal bibliografía, que sí se ha revisado muchísima bibliografía, porque todavía hay publicaciones viejas que asumen que los alimentos, que la crema dental, que otras cosas pueden ser la causa de la fluorosis dental, pero ya está publicado, publicaciones recientes muy bien elaboradas que establecen y aseguran y confirman que la causa es el agua. En un estudio que publicamos también acerca de cuánto crema debía comerse un niñito entre 2 y 4 años para que la causa de la fluorosis dental fuera la crema dental, y se estableció que se debía comer 2 centímetros cúbicos de crema dental, es decir, esos envases pequeñitos, diario, entre 2 y 4 años, para que la causa de la fluorosis dental sea la crema dental. Y respecto a la alimentación, como el metabolismo es diferente, el agua a través de la eliminación y el metabolismo y la excreción por vía renal, en esa se absorbe entre el 94 y 97% del ion flúor, mientras que por la vía digestiva se elimina el 94-97%. De tal manera que los alimentos no son sumatorios, no son sumatorios para que dé fluorosis dental. Ni así se comiera el niño un costal de garbanzos, que es el que más tiene, o en China, que el té tiene unas grandes cantidades, pues que toman tanto y no tienen esta patología en las zonas donde pues obviamente el agua no tiene flúor, porque ellos también tienen zonas donde hay fluorosis por el contenido en el agua. También en Canadá, en las zonas de los Grandes Lagos, se ha encontrado que hay contenidos altos de flúor en el agua, pero pues hay que ver si es la de consumo humano o no. Entonces, todas estas investigaciones y toda esta exhaustiva revisión bibliográfica nos dice, inclusive los mismos autores están citados aquí, y algunos de estos autores que se los muestro me han citado han citado mis investigaciones, nuestras investigaciones. Entonces, sostienen y comprueban que la causa es el agua, definitivamente. Lo demás, como le dije al principio, las cremas dentales y todo lo que usamos en odontología no produce fluorosis porque es tópico. Lo que hace es proteger la capa más externa del esmalte contra la caries dental, que es nuestro trabajo, pero no produce fluorosis dental porque, como les dije, la fluorosis es un defecto de desarrollo del esmalte que se produce cuando los dientes están dentro de los maxilares que todavía no han erupcionado. Bueno, eso era lo que les quería comentar hoy. Muchísimas gracias. Y si hay preguntas, pues estaré muy atenta para poderlas contestar y, si es posible, aclarar algunas dudas. ¿Cómo dejo de compartir? No. Listo. Muchas gracias, doctora Inés, por compartir sus conocimientos en este tema tan importante con toda la familia
de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Les pido, por favor, como es de costumbre en estos espacios, activar sus micrófonos para que me acompañen a mí con un aplauso o reaccionen ahí en el Teams. Doctora, muchísimas gracias por su participación el día de hoy en este espacio de las conferencias magistrales. Muchas gracias a ustedes, muy amables por la invitación. Bueno, si hay Bueno, algunas muchísimas gracias. dudas Vamos o a algunas ver a preguntas. continuación. Los invito a levantar sus manos aquí en el chat o a escribir las preguntas que tengan para hacérselas llegar a la doctora Inés. Vamos a revisar quién tiene la mano levantada en este momento. Livia Caicedo Pineda dice. Dayana. Ah, Dayana, buenos días. Adelante. Bueno, Dayana bajó la mano. Revisemos si hay alguna pregunta en el chat. Buenos días, tengo levantada la mano. Adelante. Buenos días, Ricardo Rojas, del Instituto Nacional de Salud. Primero que todo, felicitar a la profesora Inés Amparo, de verdad, una brillante exposición, una ilustración muy buena respecto al tema de la fluorosis y a nosotros, por supuesto, nos interesa por los efectos que tiene la fluorosis en la salud humana. Muchas gracias al Distrito Capital por abrir este espacio, de verdad, muy importante. Y pues con todo el interés de, por supuesto, recoger esta iniciativa y estas propuestas para analizarlas al interior de la entidad, para ver, digamos, qué proyección le podemos dar en un corto plazo. Solamente una pregunta, profesora Inés Amparo. Me gustaría saber los efectos sobre la salud de la fluorosis, pues ya sabemos cuáles son y en qué concentración. Me gustaría saber es el periodo de exposición. ¿Con qué periodo de exposición a estas, digamos, dosis altas no saludables tiene efectos sobre las personas para verificar, digamos, de pronto en los estudios que vamos a hacer si eso es una, digamos, medida que se debe hacer por cierto periodo, es decir, qué efectos tendría sobre una posible análisis en los acueductos del país y durante qué periodo sería prudente o indicado extender ese análisis, ese lapso de tiempo de exposición para verificar si de pronto hay ascensos o descensos en la concentración del flúor, me imagino, y pues qué aspectos al respecto se deberían tener en cuenta. Muchas gracias y nuevamente muy agradecido por esta brillante exposición, profesora. Muchas gracias, doctor Rojas, muy amable. Primero aclarar que esto es endémico, es decir, no le da a una sola persona aislada, porque pues se habrá intoxicado, quién sabe de qué fuente, pero generalmente, para responderle su pregunta, es constante. Como es natural, y si la cuenca de los ríos o de las fuentes de donde llevan el agua a los acueductos para consumo humano es de fluorita, esta fluorita de calcio libera los iones al agua y según los estudios y lo que yo he leído es constante. No se presentan picos altos de que en una época del año haya más liberación de iones que en otras. No hay pues evidencia publicada al respecto. Generalmente se ha mantenido constante o las variaciones pueden ser muy bajas. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues hay muchos estudios que se pueden hacer para eso. Uno es medir la ingesta y el otro que tal vez le comentaba a algún grupo que íbamos a hacer en una zona del Huila, que es medir la concentración en orina y en saliva, pero de los niños entre 2 y 4 años cuando se está formando el esmalte dental, para poder confirmar, corroborar, pero ya teniendo el dato obviamente de la concentración del agua. Y por el otro lado, pues las medidas preventivas de bajar la ingesta en estas zonas, pues deben ser continuas, siempre. Porque las otras alternativas son muy complejas, como coger otra fuente, traer agua de otro lado, pues que en Colombia es más fácil, hay muchas para tomar, sobre todo los niños, o preparar teteros o cosas de esas,
pues se puede tomar agua embotellada sabiendo que venga de otro lado del país. Como les decía, en España les dicen que los niños deben tomar agua llevada del continente, no de ahí. El agua se puede usar para lavar, para bañarse, para otras cosas, pero no para tomar. El problema clave es la ingesta. Y pues los daños, los efectos adversos, ya diferentes a la fluorosis que se forma solo en esa época, esos sí son constantes y continuos, y los efectos se ven en el transcurso de toda la vida de las personas, como es la fluorosis ósea, porque eso sí es acumulativo. Entonces, sí hay, pues la prevención es esa, bajar la ingesta o no consumirlo en esas épocas. Y como me pregunta el doctor, que si entendí bien la pregunta, si se puede tomar las concentraciones de agua en cualquier época del año, ¿es a lo que se refería mi doctor? Yo creo que se puede hacer en cualquier época del año, porque es constante, según la literatura. Gracias, profesora. Gracias por su aclaración, muy amable. Bueno, Bueno, doctora, antes de darle la palabra a Camilo, que tiene la mano levantada, voy a leer algunos mensajes. Escribe la ingeniera Nubia León: gracias, doctora Inés, por compartir sus conocimientos con la empresa. Patricia Contreras también se une a este saludo de agradecimiento. Y Jairo Hernán tiene un comentario, dice: el tema es relevante para la ciudad y más si a futuro se considera el uso de agua subterránea para consumo. En Bogotá, hasta donde conozco, no se han estudiado los acuíferos. Con relación al Juncal del Huila, es en verdad una alerta epidemiológica que nos debe llevar a investigar en esa zona lo antes posible, a intervenir en esa zona lo antes posible. Muchas gracias a Jairo Hernán. Por otra parte, Arturo tiene un comentario: buenos días, participamos los estudiantes de bioquímica de la Universidad UAN, sede Cúcuta. Excelente exposición de la doctora Revelo. Por otra parte, también Fernando Eduardo González: muy interesante y de aprendizaje la charla. Edgar Ávila tiene una pregunta: ¿sabe qué concentración tiene el flúor de botella a cristal que sale de un acuífero en Bogotá? pues sí, habría que saber de qué acuífero. Ellos no lo reportan en las botellas. Tendría que saberse cuánto tiene ese acuífero, porque adicionado no es. Inicialmente creíamos que esos jugos de caja o las aguas que venden por ahí podrían tenerlo, pero haciendo el análisis, y hay publicaciones que dicen que no se le adiciona flúor de ningún tipo, porque el costo aumentaría el doble y no sería viable la venta de estos productos. Sin embargo, Fernando, esto es muy interesante. Como vamos a hacer los estudios, tendríamos que ver estas marcas, de dónde es el acuífero, porque sí, a veces dicen que es agua natural y que se la saca directamente del acuífero que viene de la montaña. Entonces habría que saber cada marca de dónde la toman, y tendríamos que saber eso. Y otra, ya que hablas de eso, Fernando, gracias. Otro punto importante de discusión es, a veces en el área rural la gente consume agua de pozos, en la zona rural, en las fincas. Y yo he tenido algunos casos y he ido a tomar la muestra para análisis de estos pozos profundos, porque entre más profundo, más mineralizado. El problema en Bogotá es que viene gente de todas partes del país, entonces no sabemos exactamente. Y lo que a mí me preocupa es que se esté diagnosticando fluorosis muy a la ligera, como está escrito en mi publicación, y además están diagnosticando con un índice que no es para diagnosticar, sino para establecer el grado de severidad. Eso ya yo lo había hablado con el ministerio, y estábamos a punto de tener charlas con el ENSAP 5, que se va a realizar, el Estudio Nacional de Salud Bucal 5, porque en los dos anteriores lo diagnosticaron con un índice que no es para diagnosticar. Y es muy difícil diagnosticarlo a nivel clínico. Realmente, según la literatura, no se puede. Hay que cruzarlo con familiogramas, saber de dónde viene, en qué edad, entre 2 y 4 años, dónde vivió. Bueno, eso por la parte dental. Y por la parte de tejidos blandos como glándulas y eso, pues eso sí hay que tener claramente
la concentración de flúor y dónde ha vivido la gente en ese tiempo y dónde ha consumido el agua. Eso sí es clave. Gracias, Fernando. Doctor Inés, gracias Gretel González Colmenares por aclararme las siglas de la universidad. Es el Grupo de Investigación de Salud Oral el que está llevando la investigación de la Universidad Antonio Nariño. Muchas gracias por estar conectados en la mañana de hoy con todos nosotros. Voy a seguir leyendo algunas preguntas. Edgar Ávila pregunta, en el CISBESO se usa el índice de DEAN. Según nos dice, no es indicado. ¿Qué índice se recomendaría en vez de ese? Es que los índices existentes, Fernando, son para determinar el nivel de severidad, no para diagnosticar. Y eso es el error que estamos cometiendo. Y no solo en Colombia, en muchos países. Los autores que los hicieron, y tengo los artículos, establecen que fueron hechos para esas zonas. DIN establece que fue hecho en una zona de Estados Unidos donde se verificó, pues se empezaron a aparecer las manchas y se llamaba dientes moteados y el agua tenía más de 1.5, pero no para diagnosticar. Para diagnosticar, pues hay que ver lo que les acabo de decir, identificar de dónde vienen, dónde están, dónde vivieron entre 2 y 4 años. Y además, como es endémico, no es solo una persona que lo tiene. Entonces lo deben tener los hermanitos, los primitos, los compañeros del colegio, hasta los mismos papás, si son jóvenes, porque el problema es que cuando se pierden dientes o ya hay problemas de otra índole como enfermedad periodontal y esto, pues ya no se puede saber. Y en Colombia están diagnosticando fluorosis hasta en personas de 80 años, que pues ya sería imposible saberlo porque hay otras patologías. El diagnóstico se debe hacer entre 6 y 8 años, que es cuando apenas han erupcionado los dientes, máximo. No a los 12 años como se hace el COP, que es el de la caries. Eso es, mejor dicho, a nivel clínico no se puede diagnosticar, porque hay 90 diagnósticos diferenciales. Porque en sí la fluorosis es una melogénesis imperfecta, un desorden. Entonces, tenemos que saber es el origen, y el origen de unas manchas en los dientes son multicausales. Gracias, doctora Inés. La ingeniera Nubia León pregunta, ¿qué paradigmas debemos romper sobre el flúor en el agua en Bogotá? Pues vamos a hacer múltiples estudios para saber, pero les puedo adelantar, en una toma que hicimos había 0.6. Por lo tanto, Bogotá, en la que tomamos, no hay riesgo de fluorosis. Tendríamos que muestrear más zonas, que es lo que vamos a hacer y que agradezco muchísimo la colaboración del acueducto que nos va a hacer el acompañamiento, y vamos a tomar en Usme y a tomar en varias zonas de donde, mejor dicho, las fuentes de donde, que nutren el acueducto de Bogotá. Pero en el primer estudio nacional, el inventario nacional, no se encontró en Bogotá riesgo. Yo les mostré el cuadro y ahí no está Bogotá. Entonces habría que seguir muestreando, pero pienso que pueden estar tranquilos, según lo que hemos visto. No hay más de 1.5. El máximo que pues hemos visto es 0.6, que es factor protector y no riesgo de fluorosis dental, por lo menos. Y pues para fluorosis ósea o de problemas de glándulas y eso, pues no, porque tiene que ser muchísimo más alto. Entonces, para eso por lo menos no hay ningún riesgo. Y por eso vuelvo y lo digo, el agua de Bogotá, la calidad del agua de Bogotá es excelente. Gracias, doctora Inés. Camilo, adelante. Activa tu micrófono que tienes la mano levantadita hace rato. Gracias. Doctora Inés, buenos días. Hola, Camilo Barreiro, compañero y colega de la doctora en la Universidad Antonio Nariño, de la sede Circunvalar. ¿Cómo está? Doctora, Bien, dos gracias, preguntas. doctor. Me alegra mucho, doc. Primero, ¿cómo combatir esa desinformación que hay hoy en día acerca de la satanización del flúor y sobre todo con estos médicos influencers que uno ve todo el tiempo en redes sociales que están diciéndole a la gente que hay que eliminar el flúor de todas partes, que hay que dejar de cepillarse con cremas con flúor? O sea, usted, ¿cuál es su opinión acerca del tema? Y la segunda pregunta sería, doc, ¿cómo o qué recomendaciones hay para darle a esos papás que le tienen tanto miedo de proporcionar cremas dentales
con flúor a los niños, ¿qué recomendación usted le daría a esos papás? ¿Cuánto debe ser esa cantidad de partes por millón que debe traer estas cremas dentales y a partir de qué edad darle a los niños y crema con fluoruros, fluoruros de estaño, fluoruros de sodio, que muchas de estas cremas pueden traer hasta de 1100 partes por millón de flúor en concentración? Entonces, ¿qué recomendación darle a estos padres? Gracias. Gracias, doctor. Excelente pregunta. Primero que estén tranquilos, porque como les expliqué y las publicaciones que hay, los trabajos de investigación que hemos hecho, como estos productos son tópicos, no le dan fluorosis. Pueden cepillarlos tranquilamente y las cremas dentales para niños tienen, nos han dicho que no tienen flúor y sí tienen 800 miligramos litro y las cremas para adultos tienen más de 1.000.000, como usted lo dijo. Pero son factores protectores porque son tópicos. No les va a dar ninguna patología. Por más que se coman un poquito los niños pequeñitos que todavía no pueden escupir, y muchas veces el miedo de los padres es que ellos se tomen un poquito la crema, por eso las casas fabricantes han bajado la concentración de flúor para los niños. Y es más, lo que le bajan es como la menta y los saborizantes, porque a los niños les molesta ese sabor fuerte. En cambio, a los adultos, pues nos la ponen y hasta en los enjuagues. Pero si contesto su pregunta, doctor, pueden estar tranquilos, porque la causa de la fluorosis no son las cremas. Y aparte de eso, todos los productos, como lo dije al principio, que usamos nosotros, el barniz de flúor, las cremas dentales, los enjuagues bucales y los geles, pues que ya tienden a desaparecer, reemplazados por el barniz en la atención odontológica, en odontopediatría, no son riesgosos para ninguna patología, son factores protectores del esmalte dental contra los ácidos de las bacterias, es decir, de la caries. Sí, estamos invadidos por estas influencers que dan una información terrible. Y lo que tenemos que educarnos nosotros y educar a nuestros estudiantes es que no hay que seguir estas cosas, que hay que buscar información científica. Entonces, como lo que usamos nosotros es tópico, externo, no va a dañar los dientes ni va a dar ninguna patología. Además, las concentraciones son muy limitadas y lo que usamos al día es 3 veces al día los que lo hacen, porque a veces no se cepillan 3 veces al día. Entonces, no hay riesgo de fluorosis ni de ninguna patología en esas concentraciones de uso normal, tanto de uso a nivel clínico odontológico y de uso en higiene oral. Gracias, doctora. Adelante, Jairo Hernán, ya para concluir y cerrar. Buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, Jairo. Doctora Inés, muchísimas gracias. Buen día. Y al doctor Ricardo, pues también. El compañero el doctor Ávila preguntaba con relación al CISBESO. El problema el diligenciamiento del formato que se hace en el sistema de vigilancia epidemiológica para la salud oral es responsabilidad del odontólogo. Y pues ahí viene todo un proceso en la formación de los profesionales de la odontología y es no entender lo que la doctora Inés informó. Yo soy del año 87, el doctor Moncada fue director del Instituto Nacional de Salud cuando salió ese documento y uno sabía que en Yondó, en Usiacurí, en varios municipios, no sabía bien lo de San Juan del Cesar, no lo recordaba pues, y que unos municipios, y es cierto, en el Huila tenían fluorosis. Entonces yo miro manchas en los dientes y no más por el acento, si no me habla huilense, pues no lo tendría que colocar. Entonces le pregunto, ¿usted vivió allá? Entonces, que llama el pueblito de las Termales, que queda allá en Rivera. Rivera. ¿Usted vivió en Rivera, vivió allí? No, entonces no es fluorosis. Yo tengo ahí el espacio es para que lo diagnostiquen, pues uno mira clínicamente si hay manchas, ¿cierto? Y dos, uno tiene que preguntar dónde vivió. Si dice que vivió de niño, es decir, el embarazo y hasta el 5.º año en Yondó, es posible, ¿cierto? O en Usiacurí o en los municipios que la doctora comentó. Entonces el problema es de quien diagnostica y viene una pregunta a la docente y a
y a la formación en este país de la formación en epidemiología y relaciones con odontología. Y es que eso como que se olvida y no se le pone cuidado. Y entonces los colegas se sientan a sobrediagnosticar y con profundo cariño y con una autocrítica como odontólogo es que en verdad están diagnosticando, yo a veces molesto y digo que casi que las prótesis dentales de los adultos mayores, porque no es posible, como dice la doctora, hasta los 8, máximo por ahí a los 10 y eso, poder hacer un diagnóstico, ver que haya manchas en los dientes, que en su no era una fluorosis, sin haber residido en esos municipios. Entonces, es un problema al registro, eso se les ha comentado a los colegas, pero es complicado, es un dato que está allí recogido, pero que no tiene ningún nivel de confianza. Gracias. Gracias, doctor, de la Secretaría Distrital de Salud. Sí, tenemos mucho trabajo que hacer en esa parte de registro epidemiológico porque realmente está sobre registrado. Y es por eso, por lo que usted acaba de decir, que pues el diagnóstico no se hace bien. Los odontólogos vemos manchas y ya, fluorosis. Casi que es sinónimo de mancha, fluorosis. Y yo le digo, ¿y cómo sabe de dónde salió el flúor? ¿Cómo es que se intoxicó? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo intoxicó? No. Acuérdese que para el estudio de la fluorosis, nosotros como odontólogos decimos que es una patología, pero realmente no es una patología, es un signo clínico de un problema mayor que es la intoxicación crónica con flúor. Y si digo de crónico, es que no es de un día que un niñito se bebió el acueducto, no, es durante todo ese lapso de tiempo para los dientes y de toda la vida para el resto de patologías, porque es que ha vivido ahí en esa zona y ahí hay, y es la que toma todos los días. Entonces es endémico. Esos factores hay que tenerlos en cuenta. Entonces uno debe preguntar, ¿y su hermanito tiene? ¿Y su mamá? ¿Y los niñitos del colegio? Porque conocí en una parte que me llamaron y sí, todos los niñitos del colegio tenían. Y era en una parte rural y tomaban conectadas las mangueras a la casa de una quebrada y ahí había. Entonces era obvio y era lógico que eso es la fluorosis. Entonces, por favor, fluorosis no es mancha. Fluorosis es intoxicación con flúor y tenemos que saber el origen de la intoxicación. Y hay más de 90 diagnósticos diferenciales, porque es un DDE, un defecto de desarrollo, y por lo tanto una melogénesis imperfecta, y hay muchas de origen químico, genético, eso es muy amplio. Gracias, doctor Ternera, muy amable. Doctora Inés, muchísimas gracias por su tiempo, por aceptar esta invitación de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y por regalarnos la conferencia del día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por el apoyo y estaremos trabajando a ver si después publicamos un artículo con ustedes. Muy amable. Así será, doctor. ¿Puedes escuchar una última cosa que acabas de comentar? Ay, Es que con lo que, tanto la doctora levantada. Inés como con la doctora, es que los odontólogos, las personas abren la llave. Nosotros tenemos una pequeña idea para poderle mandar un dato a ver si ustedes lo pueden publicar y es, no abras la llave para mojar el cepillo. Pues, y con eso podríamos ayudar a que la gente se interese más en controlar el desgaste del agua. que Entonces, cojan en un vasito para todo que el cojan en un cepillado. vasito, es decir, en la publicidad, la comunicación social que está haciendo el acueducto. Yo trataré de enviárselo a través de la doctora Inés. Muchísimas gracias de verdad al acueducto y el agua es muy rica. Hasta luego. Gracias. Bueno, a todos muchas gracias por participar, por conectarse. Recuerden que en nuestra empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento y ya saben, estamos todos juntos por el agua, aún nuestros embalses nos necesitan, así que sigamos por favor comprometidos con el uso racional del agua en casa, en las oficinas y a donde vayamos. Nos vemos el Oye, próximo por viernes favor, y feliz resto de una día para última. todos. ¿Me puedes